Muy bien. Bueno, lo que les platicaba, las distribuciones multivariadas, ¿no? Bueno, son muy diferentes, bueno, son, digamos, un tanto diferentes a las que normalmente trabajamos en el curso de estadística, porque tenemos una función de distribución que depende de n variables, digamos, simultáneas, ¿no? Entonces, bueno, es complejo, ¿no? Por supuesto que muchas de estas cosas las vamos a ir viendo desde el punto de vista de programación, porque finalmente cuando usted aplique o veamos los proyectos, usted lo aplique en la vida real, ¿no? Muchas de estas herramientas van a ser numéricas, ¿no? Bueno, cómo muestreamos o cómo generamos variables aleatorias que tienen que, digamos, una distribución gaussiana multivariada o una distribución de cualquier otro tipo, ¿no? Ahorita estamos viendo la gaussiana porque la gaussiana es, o la distribución normal, es el tipo de distribución más, la distribución más conocida, ¿no? En el curso hay dos procesos estocásticos que son los que vamos a concentrarnos, que son el proceso de Poisson y el proceso de Wiener o proceso gaussiano. Hoy vamos a introducir lo que sería el proceso de Poisson. Primero vamos de nuevo a ver el ejemplo de las distribuciones multivariadas, un poco donde terminamos la clase pasada, y después vamos a definir el proceso de Poisson y a reafirmar algunos conceptos que vimos en la presentación de una de las presentaciones que hemos subido y que discutimos en una de las clases, ¿no? Entonces son varias cosas, ¿no? Voy a compartir la pantalla y me voy a ok, perfecto. Bueno, sí pueden ver ya la pantalla completa, ¿verdad? Sí, ya. Perfecto. Bueno, la idea es, bueno, voy a checar un poquito el asunto de las distribuciones multivariadas, ¿no? A ver, permítame un segundo. Para que no me consuma recursos esto. Bueno, cuando nosotros vemos las distribuciones multivariadas, bueno, voy a retomar esto, aunque bueno, lo hemos visto varias veces, pero nunca está de más, ¿no? Lo referente a, por ejemplo, si yo tengo una distribución gaussiana multivariada, ¿cuál es la estructura de esta distribución, ¿no? Bueno, en primer lugar, cuando usted tiene una distribución monovariada, o sea, univariada, perdón, usted caracteriza, por ejemplo, una distribución gaussiana univariada, usted caracteriza esta distribución solamente a partir de su media y su desviación estándar, ¿no? O la varianza. Entonces son los dos parámetros. La distribución es biparamétrica, o sea, la gaussiana, tal como la conocemos, una distribución de dos parámetros. Y entonces básicamente ustedes con la media y la desviación estándar caracteriza, digamos, a la distribución. Ahora, en el caso de las distribuciones multivariadas, es más complejo el asunto porque necesitamos una matriz de covarianza y un vector que caracteriza la media, que es un vector, en este caso, para el valor esperado, ¿no? Entonces, bueno, un poco recordando, si yo tengo una distribución gaussiana univariada, me permito nuevamente ahondar en este tema porque sé que, digamos, o sea, una de las, digamos, una de las herramientas que usted puede, digamos, considerar que domine de alguna forma o entienda, por lo menos de forma inicial, al terminar el curso, sería en este caso, bueno, que son distribuciones multivariadas, ¿no? Bueno, no lo hemos visto, repito, en el curso de estadística básico, probabilidad, pero creo que no sé si ¿cómo se llama esto? Entre las optativas o las materias que ustedes ven en modelación, las funciones, bueno, estadística multivariada, ¿no? Pero bueno, no importa.
O sea, si yo tengo una distribución gaussiana univariada, bueno, en este caso se caracteriza a partir de, digamos, de dos parámetros que son la media y la desviación estándar. Esta es la media, esta es la desviación estándar sigma. Y yo tengo la distribución, tiene esta forma. Aquí sería x menos la media al cuadrado sobre sigma cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, esta es la típica distribución normal univariada, ¿no? Que depende de dos parámetros que son la media y la desviación estándar. En el caso multivariado, necesitamos un vector mu que es la media de cada una de las componentes o de cada una de las n variables, ¿no? Ese vector mu lo pongo como valor esperado, ¿no? Del vector aleatorio y entonces son las n medias para cada componente del vector aleatorio, ¿no? Entonces, bueno, ese sería, digamos, la idea de en lo que respecta a la media, ¿no? Entonces, bueno, voy a copiar acá las láminas, las voy a poner acá. Estas láminas después se las voy pasando, es una información adicional aparte del video que usted ya puede tener, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ese vector para la media, del cual hemos hablado ya varias veces, y también entonces aparece entonces como en lugar de una desviación estándar, entonces necesito una matriz, ¿no? Esto es una generalización a n dimensiones del caso que usted tenía originalmente para una dimensión. O sea, la matriz de covarianza sigma, esa matriz de covarianza, las componentes de cada uno bueno, sus componentes son las covarianzas, ¿no? O sea, ¿cuáles son los elementos de la matriz? La matriz I, J, ¿no? Entonces tienen como componentes, aquí será x menos la media, xy menos su media, xj menos su media. Y entonces lo que tengo entonces es, digamos, las covarianzas que se calculan como el valor esperado de este producto, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera una matriz para un caso bidimensional, o sea que yo tuviera dos variables, ¿no?, en la distribución, tendría la covarianza xy, xj. Bueno, aquí sería xy, xy, ¿no? Bueno, vamos a hacer el caso de dos dimensiones, sería covarianza de x1, x1, ¿no? La covarianza de x1, x2, la covarianza de x2, x1 y la covarianza de x2, x2. Entonces, resulta que estos elementos que están acá son las varianzas
esta es la varianza de x1 y esta es la varianza de x2, y entonces en la diagonal principal aparecen estos valores. Por otro lado, bueno, ante todo me confirma si están escuchando bien y ven toda la presentación y todo lo demás. ¿Sí? ¿Sí, por favor? Sí, sí se ve bien. Perfecto. Bueno, estos que están acá en la diagonal, esta es la varianza de la variable x1, esta es la varianza de la variable x2, y entonces estos que están fuera de la diagonal son las covarianzas. Las covarianzas lo que me están diciendo es cómo están relacionadas estas variables. Entonces básicamente así es como la podemos ver, ¿no? O sea, y son proporcionales al coeficiente de correlación. Bueno, el coeficiente de correlación es algo, digamos, que usted tiene más, por así decirlo, o por lo menos lo escuchamos más, ¿no? El coeficiente de correlación lo que me indica a mí es cómo están correlacionadas, cómo están relacionadas estas variables, ¿no? Entonces, el coeficiente de correlación es proporcional a las covarianzas esas. Las que están en la diagonal son básicamente las varianzas. O sea, una extensión para n dimensiones. O sea, como estoy trabajando en n dimensiones, tengo que caracterizar no solo a la variable en sí, a cada variable por separado, sino tengo que caracterizar la relación entre las variables. Entonces, ese sería el asunto, ¿no? Y tengo entonces lo que se llama el coeficiente de correlación, que lo que bueno, como que nos suena más, por así decirlo, ¿no? Que es proporcional a la covarianza, ¿no? Aquí tengo la covarianza sobre la varianza, la desviación estándar de I por la desviación estándar de J, ¿no? Entonces, ese sería el coeficiente de correlación. Eso me indica a mí, bueno, ese coeficiente 0, lo que me está diciendo a mí es que las variables no están relacionadas una con la otra, ¿no? Entonces, cuando dos variables no están relacionadas, no se está relacionando. O sea, por ejemplo, cuando hay una relación entre las variables, uno ve, por ejemplo, que hay una cierta proporción entre una variable y otra. Entonces, cuando uno, por ejemplo, hace una gráfica, ¿no?, de la variable x contra la variable j, lo que tendría entonces sería una especie están alrededor de una línea recta, ¿no? Porque entonces están relacionadas. Si no hay relación entre las variables, entonces lo que tenemos es como una nube de puntos sin ton ni son, porque no hay ninguna relación entre las mismas, ¿no? Por ejemplo, aquí yo voy a definir de alguna forma una matriz de correlación. Bueno, en los elementos A11 y A22 voy a poner las varianzas. Digamos que la varianza de la primera variable es 1, que la covarianza de la variable 1 con la 2, digamos que es 2.5, que bueno, aquí la covarianza obviamente hay una simetría, es simétrico, ¿no? Y de pronto voy a definir la varianza de la variable 2 como 4. Así defino yo mi matriz de covarianza. Voy a definir una media. Bueno, voy a ponerle en lugar de mu, voy a poner sigma 1 para que no haya confusión, ¿no? Y la media el vector para las medias, o sea, la media de x1, vamos a poner que la media de x1 es 3 y la media de x2 es 7, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Entonces voy a generar variables aleatorias que tengan digamos, esta función me permite a mí generar variables aleatorias, ¿no? Con cierto, digamos, con cierta media, con un vector para las medias y con una matriz de covarianza dada. Y entonces voy a tener, le voy a poner R1. Bueno, mu1 es la media,
para el vector, o sea, la media de x1 y la media de x2, porque son dos variables. Sigma es la matriz de correlación que me está diciendo esa matriz de covarianza que cómo es la varianza de la primera variable, cómo es la varianza de la segunda variable y cómo están relacionadas entre ellas a partir de la covarianza de 1, 2 y la covarianza de 2, 1. Y voy a hacer esto para 100 casos. A ver qué pasa con mi matriz sigma. Espérate, sigma 1. Tengo un problema con la matriz. Si no, busco un ejemplo rápido a ver qué pasó con la matriz. A ver, denme un segundo. A ver, me voy rápido a la ayuda. A ver qué error tengo acá. Vamos a ver. Ok. Vamos a tomar este ejemplo. A ver si me genera. Y después vamos a modificarlo sobre la marcha. No sé, ahorita no sé cuál es el error que tengo, pero bueno, después lo vamos a ir checando. Bueno, aquí tengo la matriz. Déjame aquí la matriz sigma a ver cuál es. Bueno, parece muy mal. Sí, el problema. Yo creo que era el determinante, ese es el problema que tenía. Ok, bueno. Esta puede ser una matriz sigma. Ok, y bueno, un vector mu con 2,3. Voy a generar 100 variables, voy a poner R1. Yo creo que el signo es determinante, eso después lo voy a secar. Y voy a plotear 1 contra, bueno, la variable 1 que está en la bueno, cuando ustedes van a ver, esto es un vector de dos columnas. A ver qué pasó por acá. Parece que pensé que aquí quería entrar, pero no. Bueno, cuando usted genera esto, es un vector de dos columnas. En la primera columna está la variable 1, en la segunda columna está la variable 2. Esa es básicamente la idea, ¿no? Ok. Bueno, voy a generarlo de nuevo. Entonces, bueno, así generé un vector, o sea, una serie de valores aleatorios x1 y x2, o sea, 100 realizaciones, o sea, 100 experimentos que me van generando un vector con componentes x1 y x2, un vector aleatorio. Entonces, cada vez que hago una iteración, ese vector va cambiando porque es aleatorio, con una cierta distribución. Ese es el asunto, ¿no? Por eso están esas dos columnas. La columna 1 responde a la variable 1, la columna 2 responde a la variable número 2. Y generé 100... Profesor. Sí, dime. Disculpe, entonces la MBNRND, ¿qué es? ¿Qué hace? Bien, MBNRND es una función que me genera números aleatorios, ¿sí? Que tienen una distribución bivariada con esa media, con ese vector de la media que es mu, ¿no? Y con esa matriz de covarianza que es sigma. Eso es lo que significa. ¿Correcto? Por ejemplo, me voy acá. ¿Y genera una distribución siempre es la misma o esta es gaussiana? Esta es gaussiana. Esta es gaussiana, ¿no? En concreto, bueno, déjame ver si estoy casi seguro que esta es gaussiana. A ver, dame un segundo, por favor. A ver, vamos a MATLAB, la ayuda. Esta es gaussiana, ¿no? Es multivariada normal, ¿correcto? Entonces, es una gaussiana. Si quieres, vamos al caso más concreto de una gaussiana univariada. Para empezar, ¿no? Porque a lo mejor no han visto todavía el caso univariado, ¿no? A ver. Vamos a... ver, random RND normal.
vámonos al caso univariado. Normal distribution, ¿no? Ok. Random numbers. Vamos a ver un ejemplo. Normal distribution. Usted puede generar números aleatorios que obedezcan a cualquier tipo de distribución, usando por ejemplo MATLAB, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si yo quiero, por ejemplo, generar un número aleatorio, ¿no? Que tenga una distribución gaussiana o normal, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me escuchan, verdad? Una distribución gaussiana normal con media 0 y desviación estándar 1. Son los parámetros. O sea, este número que apareció acá es un número aleatorio que tiene una distribución gaussiana, en este caso con media 0 y desviación estándar 1. Entonces usted puede hacer esto, digamos, con cualquier distribución, ¿no? Bueno, aquí me genera un vector, bla bla bla. Yo puedo generar la cantidad de números aleatorios que yo quiera, ¿no? Déjame ver, por ejemplo, en este caso déjame ver si pongo 100 acá o 100,1, ¿no? O sea, aquí me genera un vector, ¿sí? Un vector cuyos componentes, bueno, estoy generando números aleatorios con desviación estándar 0, perdón, media 0 y desviación estándar 1. Generé 100 números con esas características. Y por ejemplo, ahorita voy a hacer un histograma para que usted vea cómo se ve esto, ¿no? Aquí está, ¿no? O sea, este es el histograma de esos números. Voy a generar más, voy a generar 1000, ¿no? 1000 números aleatorios. Esos números tienen la característica que su distribución, voy a borrar este histograma y voy a hacer el nuevo histograma, ¿no? Estos números, su distribución es tal que su media es 0 y la desviación estándar es 1. O sea, por ejemplo, si yo calculo la media yo creo que les voy a dedicar un video aparte para ver esto con más calma. Pero bueno, si quieren ahorita vamos a ver esto y tenemos tiempo, ¿no? Para ir viendo las cosas con calma y que terminando el curso tengamos una serie de herramientas que antes no teníamos. Por ejemplo, la media, ¿no? La media es casi 0, ¿no? O sea, un valor muy cercano a 0. Esta es la media de la muestra que yo generé. Y si calculo la desviación estándar, es muy cercana a 1, ¿no? Entonces, lo que hice fue generar números aleatorios. Esos números aleatorios tienen la característica de que su distribución es normal o gaussiana, con una cierta media, que es 0 en este caso, y una desviación estándar, que es 1. Entonces, eso es lo que tenemos acá, ¿no? Si nos vamos a la forma de la distribución, es la gaussiana, ¿no? Me voy a la lámina de la gaussiana, o bueno, o la dibujo de una vez, ¿no? O sea, la escribo. O sea, los que acabamos de generar ahorita son números aleatorios de una distribución univariada, ¿correcto? Es univariada, ¿no? Que tiene la forma que vimos al principio de la clase, que estuvimos, o sea, 1 sobre sigma, raíz de 2 pi, ¿no? E a la menos 1 medio, ¿no? X menos la media al cuadrado, ¿no? Sobre sigma. Con la salvedad que ahora el ejemplo que vimos mío es 0 y sigma es 1, ¿correcto? Y entonces usted ve efectivamente en el histograma se ve cómo se van distribuyendo. Son números aleatorios, ¿correcto? Yo puedo ir cambiando la media. Por ejemplo, si yo pusiera ahora una media diferente, una media de 10, ¿no? Y una desviación estándar de 2, bueno, lo que obtengo va a cambiar, ¿no? Porque entonces ahora la media de mi variable es diferente, ¿no? Aquí tengo x2, voy a hacer un histograma para esta nueva variable, cuyos números son números aleatorios que acabo de generar. Y no ven, fíjense que está allá el pico de la gaussiana, el pico, digamos, de la muestra, ¿no? Es alrededor de 10, indicando que si la media es 10
y es más ancho porque entonces la desviación estándar es mayor. Entonces esto es lo que hacen estas funciones, generarme estos números aleatorios, ¿sí? Yo puedo generar números aleatorios con distribución uniforme. O sea, cuando ustedes dicen generador de números aleatorios, bueno, ¿con qué distribución? Bueno, es uniforme, es gaussiana, es exponencial, no sé, ¿no? Entonces, bueno, acá estamos jugando con la gaussiana. Entonces aquí se ve que la media es 10 y una desviación estándar mayor que 1, porque veo que es 2 en este caso, porque está mucho más extendido, mucho más disperso, ¿no? Recuerden que la desviación estándar da una medida de la dispersión. Si yo incremento la desviación estándar, por ejemplo, voy a poner 10, ¿no? Voy a ver mi histograma cómo queda. Efectivamente la media alrededor de 10, el pico de la campana gaussiana. O sea, recuerden que cuando usted ve la distribución gaussiana, si usted se acuerda de lo que vimos en el curso de estadística, ¿no? La gaussiana, si uno grafica la PDF, ¿no? O sea, la densidad de probabilidad, ¿no? Es una cosa así, ¿no? ¿Sí? Y acá está la media, entonces la desviación estándar me da una idea de, por ejemplo, si yo tengo una desviación estándar hacia acá y una hacia acá, ¿no? Entonces tengo el 68% ¿no? Aproximadamente de los eventos, ¿correcto? Entonces la media siempre está como en el piquito de la campana. Y aquí genera estos valores de forma aleatoria, numéricamente. Es como una muestra, ¿no? Una muestra de valores que uno va colectando, que siguen cierta distribución. Y efectivamente el pico alrededor de 10. Podría ser el histograma más fino. Voy a hacerlo no sé, con 20. ¿No? ¿Lo ves? Un poco más fino, no se ve el pico en 10, ¿no? Y entonces la campana como se va atenuando a medida que, digamos, los valores van para valores a la izquierda de 10 y a la derecha de 10, ¿no? Entonces eso es una distribución. Aquí lo que hice fue generar números aleatorios con una distribución gaussiana univariada con una cierta media, que en este caso le puse 10, y una desviación estándar que puse 10. No sé si hasta ahí más o menos nos quedó un poco claro. ¿Sí? Sí, gracias. Perfecto. Ahora, vamos al caso bivariado, que es el caso que estamos viendo. En el caso bivariado, yo digo, ok, la forma de la distribución ya es más compleja, ya no puedo tener una, ¿cómo se llama esto? Ya no lo puedo caracterizar con una media y no lo puedo caracterizar o sea, la media como un número solito y la desviación estándar como un número, sino que necesito un vector, porque ya son dos variables. O sea, ahorita mi distribución es diferente. Mi distribución ahorita es, o sea, esto que está acá es para una distribución que depende de una sola variable, ¿no? Pero lo que yo estoy viendo ahorita son distribuciones que dependen de una y dos variables, ¿no? Y entonces, para caracterizarlas necesito una media que es la media de la primera y la media de la segunda, es vector. Y una matriz sigma que me caracteriza las varianzas de cada una por separado y las covarianzas que me caracterizan cómo están relacionadas estas dos variables. Y entonces igual puedo generar números aleatorios que me va a sacar, entonces en lugar de un número me va a sacar un par de números, ¿correcto? Un par de números que obedecen a esta distribución. Y esos números los puedo generar 100, 1000 números, 100 pares, 1000 pares de estos números, digamos, usando, por ejemplo, puedo usar estas herramientas, ¿no? Vamos al caso que teníamos, ¿no? Mu, ¿no? La matriz mu, según el ejemplo, es un vector que es el vector para la media para dos componentes, ¿no? Que la media de x1 o la media de x y y o la media de x1 y x2, como usted le quiera llamar.
La matriz sigma es la matriz de covarianza que me dice a mí cuál es la varianza de x1, cuál es la varianza de x2, o la varianza de x y y, como usted quiera verlo. A ver, me voy nuevamente a mi laminita. Voy a salvar esto. Bueno, a lo mejor esto en un momento dado no es de mucha utilidad, pero sí nos podría servir, ¿no? Aquí guardo acá. O sea, ahorita la función depende de dos variables. Depende de dos variables. Entonces tengo x1, x2, mu y sigma. Y entonces puedo generar por pares, ¿no? Esas variables que obedecen a una distribución multivariada. Entonces, bueno, el ejemplo que saqué de MATLAB, entonces me dice que el vector de las medias, la media es un vector con componentes 2,3, o sea, esta es la media de la primera variable es 2, la media de la segunda variable es 3. La varianza de la primera variable es 1, la varianza de la segunda variable es 3, y la covarianza me dice cómo están relacionadas una con la otra. Y voy a generar pares de números aleatorios que obedecen a esta. O sea, aquí tengo, ¿no? Me voy acá. Si usted tiene alguna duda, va a la ayuda. Claro, la ayuda, bueno, siempre necesitamos un poco, por supuesto, entender. Entonces, bueno, voy a ponerle R2 igual, bueno, primero multivariado, random multivariado. Bueno, aquí voy a poner minúscula, porque MATLAB es sensitivo a las mayúsculas y las minúsculas. Y voy a poner R2. Ok, aquí genera un par, porque no le puse el número de casos. Este par de números, el primer número es un número con, o es una distribución, bueno, si uno lo ve por separado, ¿no? Porque no se puede ver por separado porque están relacionados. Él por separado tiene una media de 2 y una varianza, digamos, en este caso de 1. Y el segundo número también, si quiero verlo más claro, lo que puedo hacer es generar muchos valores, por ejemplo 1000 valores, ¿no? Y lo que voy a hacer es plotear uno contra el otro, a ver cómo se ven, cómo están relacionados estas variables que están digamos que obedecen a esta distribución. Bueno, aquí voy a poner puntos primero. Puntos, coma. Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Por un lado está R1 y por otro está R2. Y entonces, así es como están relacionadas R1 con respecto a R2. Con esa nube así, ¿no? Esa es la relación. Hay cierta relación, porque uno ve que hay como una línea que me va diciendo qué tan relacionadas están esas variables una con la otra. Ahora, si yo las veo por separado, por ejemplo, R2 es esta columna gigantesca, ¿no? O sea, son dos columnas con 1000 valores cada una, ¿no? En cada una de las o sea, yo generé mil veces variables con estas características. Entonces, bueno, aquí me lo da como un vector, o sea, como dos columnas, que esta es la columna de las X, esta es la columna de las X1 y esta es la columna de X2. Si fuera a mirar X1 y X2 cada una por separado, por ejemplo, el histograma de X1, aquí sería R2, perdón.
Fíjense, la variable x1 tiene media 2. Yo hice el histograma por separado y aquí está como que el piquito en la gaussiana está en 2. La segunda variable tiene media 3, ¿no? Y aquí el piquito está como en 3. Entonces se ve el tipo, o sea, que cada una por separado tiene ciertas características. Ahora están correlacionadas una con la otra. Por ejemplo, eso podría ser variables correlacionadas. Por ejemplo, yo puedo tener presión y temperatura. Bueno, hay una cierta relación entre esas variables, ¿no? Entonces, bueno, cuando hay una correlación, uno lo que ve son variables que de alguna forma tienen algún tipo de relación entre las mismas, ¿no? Si voy a sacar, por ejemplo, la matriz de correlación es sigma. Me dice que la varianza de la primera es 1, que la varianza de la segunda es 3. Si yo saco la varianza de la primera variable, 1, correspondiendo a lo que me dice la matriz de covarianza. Y si saco la varianza de la segunda variable, me da muy cercano a 3, en correspondencia con lo que me dice a mí la matriz de covarianza. Voy a hacer otro experimento. Voy a, bueno, mu es, bueno, voy a dejar mu igual y voy a poner sigma, bueno, sigma 1 era mu 1, ¿no? No, pusimos mu, ok, perfecto. Pusimos mu y sigma, ¿cómo lo pusimos? Ahora voy a poner una sigma 1 que sea igual a 1. Vamos a experimentar. Vamos a suponer que la covarianza o la correlación entre ellas es 0. ¿Qué significa que... A ver si no funciona, ¿no? ¿Qué significa que la correlación sea 0? Que no hay una relación entre las variables, ¿no? Vamos a ver intuitivamente qué podría significar esto, ¿no? Si yo tengo una relación entre dos variables, entonces cuando yo, por ejemplo, pongo x1 y pongo x2, ¿no? Aparece esta nube, pero esta nube está, digamos, no está totalmente al azar, como que hay una especie de línea que me define de alguna forma que están relacionadas una con la otra, ¿no? O pueden estar anticorrelacionadas, no sé, ¿no? O pueden estar así, ¿no? Pero siempre aparece como una tendencia, no hay una tendencia entre una y otra, ¿no? Cuando hay cierta correlación. Ahora, cuando las variables no están relacionadas una con la otra de ninguna forma, entonces yo esperaría que que apareciera como una nube sin ton ni son de puntos, porque no hay relación entre las variables. Sí entienden mi argumento, ¿verdad? O sea, si de pronto yo veo algo así, una nube así como, bueno, ¿se puede establecer alguna relación aquí? No hay una relación lineal, no hay nada, ¿no? Entonces, bueno, aquí estaríamos hablando de un ejemplo, por ejemplo, de variables totalmente que no están correlacionadas de ninguna forma. Vamos a ver si esto no funciona y podemos hacer algo con esto. O si de plano la matriz también nos da algún tipo de problemas. Bueno, voy a poner aquí R3, el mismo vector para la media, pero voy a cambiar sigma, ¿no? La matriz de base. Bueno, sí me generó valores. Aquí sería R3 y R3, ¿no? ¿No ven? Se aparece una nube, digamos, de puntos indicando, como puse que la covarianza entre ellas era 0, o sea que el coeficiente de correlación entre esas variables es 0, entonces aparece como esta nube de puntos indicando que no hay ninguna relación
entre esas variables, porque efectivamente la correlación entre una y otra es igual a 0. Entonces, la idea de las funciones multivariadas es que me establecen vectores con los cuales hay que tienen cierta conexión entre ellos, ¿no? A partir de la covarianza o la correlación entre las variables. ¿Cómo nosotros podemos, y bueno, ya un poco viendo el asunto de cómo yo defino desde el punto de vista de los procesos estocásticos una, digamos, cuando hay independencia entre las variables, ¿no? En el caso de un vector aleatorio, ¿no? Bueno, en este caso, si yo tengo un vector aleatorio y hay una independencia de las variables, lo que parece es que en este caso la matriz, en este caso el vector de la función de distribución, ¿no? Correspondiente a ese vector se puede generar como el producto, ¿no? Vamos a ver entonces variables independientes, ¿no? Variables independientes. Independencia estadística, ¿no? Que eso lo sabemos ya, ¿no? Del curso, ¿no? Pero bueno, independencia estadística ya viéndolo más o sea, las variables x1, x2, xn son independientes, ¿no? Si la función de distribución multivariada se expresa como el producto de las funciones de distribución para cada una de las variables, de forma como este producto, ¿no? O sea, acá entonces yo tengo una función multivariada y si hay una independencia estadística entre las variables, entonces yo puedo expresar la función de distribución multivariada como el producto de n funciones de distribución. Entonces ese es el caso de cuando hay independencia estadística, ¿no? Boceto, voy a copiar acá. En este caso este criterio está expresado en términos de la función de densidad de probabilidad, ¿no? Criterio en términos de la función de densidad de probabilidad, ¿no? De la función de densidad. O sea, la función de densidad para el caso multivariado se expresa como el producto de n funciones de densidad para una variable, para cada variable por separado. También la independencia estadística se puede expresar en términos de la función característica, ¿no? O sea, la independencia estadística en términos de la función característica. Bueno, voy a dejar esto acá. En términos de la función característica también se expresa como producto de las funciones características para cada una de las variables aleatorias. Entonces, en términos de la función característica, tengo la función característica para la distribución conjunta, entonces es igual al producto de las funciones características para cada una de las variables. Bueno, eso es intuitivo. De hecho, cuando nosotros vimos, por ejemplo, el curso de estadística y probabilidad, ¿no? Cómo nosotros veíamos la independencia, ¿no?
la independencia de variables aleatorias, ¿no? Bueno, usted veía que la probabilidad de la intersección, ¿no?, se puede expresar entonces como o sea, si nos remitimos un poco a, digamos, a independencia estadística en el curso básico de probabilidad, ¿no? Independencia estadística en el curso básico de probabilidad. Bueno, en el curso básico de probabilidad nosotros habíamos visto la independencia estadística definida a partir de la probabilidad condicional. ¿Por qué? Porque cuando esta probabilidad, cuando la probabilidad de A dado que B ocurrió, o sea, variables independientes, ¿no? Si usted tiene variables independientes, la probabilidad de A dado que B ocurrió es igual a la probabilidad de A. ¿Por qué? Porque no hay una dependencia entre un evento y otro. Entonces, bueno, la probabilidad condicional es, por ejemplo, la probabilidad de que haya accidentes de tránsito dado que el planeta Venus está, digamos, hay tormentas en Venus. Bueno, no hay una relación entre esos eventos. Entonces, bueno, está un poco exagerado el ejemplo, pero bueno, en ese caso, cuando hay independencia entre dos eventos, la probabilidad condicional de A, dado que B ocurrió, es igual a la probabilidad de A. Por lo tanto, si usted despeja la probabilidad de la intersección, obtiene que entonces la probabilidad de la intersección es la probabilidad de A, dado que B ocurrió, por la probabilidad de B, pero cuando hay independencia de eventos, entonces la probabilidad de A, dado que B ocurrió, es igual a la probabilidad de A, entonces me queda, esto es probabilidad de A por probabilidad de B. O sea, la probabilidad de la intersección de dos eventos es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Y esto es en el curso básico, ¿no? En este caso, cuando estamos hablando de distribuciones multivariadas, entonces es una extensión de esto, y usted tiene entonces probabilidad de que de x1 y x2, que es esto acá, es la probabilidad de x1 por la probabilidad de x2 visto en términos de una función de densidad de probabilidad, ¿no? Entonces, en resumen, usted lo que puede decir entonces es que si tiene una función de densidad multivariada y las variables aleatorias son independientes, entonces sencillamente esa probabilidad multivariada, esa función de distribución multivariada, se puede calcular como producto de las variables, de las funciones de densidad para cada una de las variables. Y de igual forma, si lo vemos en términos de la función característica, entonces también se puede expresar como producto de las funciones características para cada una de las variables, ¿no? Entonces, todo vamos a tratar de verlo en función de ejemplos concretos, ¿no? Digamos, bueno, ok, estoy hablando de distribuciones multivariadas. Bueno, ¿cómo se generan estas distribuciones? Digamos, de un punto de vista numérico. En este caso, MATLAB es la herramienta, bueno, usted podría usar también otras. Creo que MATLAB y otras son las herramientas adecuadas, en este caso, para ir entendiendo un poco esto, ¿no? Yo quería en la clase de hoy definirles lo que era un proceso de Poisson, pero bueno, me extendí un poco más en esto, pero sí quiero que antes de pasar a la siguiente etapa, que es ya la definición de los procesos, un poco nos quede claro, bueno, varias cositas, ¿no? Uno, bueno, las distribuciones multivariadas, cómo de alguna forma trabajarlas un poco desde el punto de vista práctico, la independencia, bueno, un proceso multivariado, bueno, cómo puedo
definir que la independencia, en este caso, como son independientes, ¿no? ¿Por qué? Porque la independencia estadística y la estacionariedad, que es un proceso que vamos a revisitar, digamos, en el próximo video, ¿no? Porque ahorita ya no lo vamos a ver, es importante a la hora de definir tanto el proceso de Poisson como el proceso de Wiener o proceso normal o gaussiano. ¿Ok? Entonces, bueno, es importante que estos conceptos nos queden claros. Muy bien. Bueno, profesor. Sí. Disculpe, yo intenté realizar los ejercicios, bueno, a mí me gusta R, entonces yo intenté realizarlos en R, pero la verdad es que estoy muy confundida con respecto a la función característica y a la función de densidad en base a la transformada de Fourier. El caso del MATLAB que nos mandó era el caso de la distribución normal estándar. Sin embargo, no supe en los dos ejercicios que puso, hechos en MATLAB, el primero no tenía la raíz de 2pi, que según yo era la que estábamos sacando, que era la función característica, y en el segundo sí la tenía, que se supone que estábamos sacando la función de densidad. Cuando tú calculas la ¿cómo se llama esto? La función característica, se calcula como la función característica es el valor esperado de la función e a la i ux. Entonces hay una diferencia, ¿correcto? O sea, si tú tienes vamos aquí nuevamente sí, es la esperanza de e i a la u. Exacto, entonces ahí no va a aparecer 1 sobre 2pi, ¿correcto? Ahora, cuando calculas la función de distribución, la densidad de probabilidad, entonces sí tienes que ver la transformada de Fourier, ¿no? Y en el caso de la transformada de Fourier, tienes que 1 sobre 2pi, entonces la integral de e a la menos iux, ¿no? Por la función característica. ¿Sí me entiendes? O sea, hay una diferencia, entonces, ¿correcto? El primer paso me brindan, o sea, me gustaría saber cómo son los pasos, así, o sea, usted nos va a poner un ejercicio y nos va a brindar la función de densidad. Sí, mira, para que nosotros saquemos su función característica y después saquemos la transformada de Fourier. Sí, mira, acá tenemos varias opciones. O sea, uno, lo que sería la función característica, ¿ok? En general puede ser un tanto complicado calcular estas cosas, ¿no? Yo les puse ejemplos más o menos que son en cierto sentido solubles, ¿no? Pero bueno, un poco aclarar la duda, acá yo lo que tengo entonces es valor esperado, ¿no? ¿Sí? De esta función, ¿correcto? Sí. Lo que es la función, porque entonces sería la integral, ¿no? De menos a más infinito de la función cuya media voy a calcular o cuyo valor esperado. Y acá entonces está la densidad, ¿no? La densidad de probabilidad. Entonces, esta sería la media de esta función o el valor esperado. Cuando nos referimos a la función de densidad, entonces es la transformada de Fourier. Entonces, ese detallito es importante, ¿no? O sea, integro, perdón, por u, ¿no? Integro respecto a u. Y obtengo entonces una función de x, aquí integro respecto a x y obtengo una función de u, ¿no? Ahora, caso sencillo, bueno, obviamente la distribución uniforme, ¿no? En el caso que yo les puse a ustedes de MATLAB, ¿no? Sí. Lo hice utilizando cálculo analítico, ¿sí?
No sé hasta qué punto en R existe la opción de cálculo analítico, porque fíjate, acá por eso es noble en este caso en MATLAB. En MATLAB generalmente no es una herramienta numérica, pero tiene la opción de calcular integrales y derivadas analíticamente, ¿correcto? Entonces acá yo te estoy definiendo dos variables que ya van a intervenir en el cálculo. O sea, ya cuando tú haces esto, estás haciendo un cálculo, poniendo la opción de que estas variables van a intervenir en un cálculo de una integral o una derivada, ¿no? O lo que tú vayas a hacer, ¿no? Pero analíticamente, no es numérico, ¿no? Entonces tú tienes el resultado en función de la... Por ejemplo, si integro por t, ¿no? La función de dos variables, tengo una función de x, ¿no? ¿Correcto? Y viceversa, ¿no? En R no lo sé, en R, por lo que tengo entendido, R trabaja con vectores, o sea, es para cálculo estadístico puramente. No sé si en estos momentos R tenga alguna opción de cálculo analítico, no sé si tú la estás trabajando así. Es que lo iba a intentar hacer, pero precisamente cuando vi su corrida en MATLAB, dije, ¿qué? ¿Por qué? No, es analítico. O sea, acá no hay vectores, no son... Ahora, lo otro que se podría hacer es hacer numéricamente, pero ya creo que sería más complicado. Podríamos experimentarlo en el curso a ver si podemos hacerlo, ¿no? O lo puedo hacer yo y darle a ustedes como la idea de cómo calcularlo, o puedo hacer un proyecto, ¿no? Digamos, que usted calcule la transformada de Fourier, ¿no? De una función, digamos, de una función característica, ¿no? Y entonces de forma numérica obtengas los valores de, ¿cómo se llama esto? De hecho se me ocurre una idea bonita, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿no? Un poco para darte una idea de lo que podrías tú hacer ahí, ¿no? Digamos, supongamos que tú quieres calcular, ¿no? La función de densidad, ¿no? ¿Sí? Usando esta fórmula, ¿correcto? Pero no usando cálculo analítico como yo lo puse en MATLAB, ¿no? O sea, o en matemática también existe cálculo analítico, también se puede hacer en matemática, sé quién tiene matemática, ¿no? Pero bueno, supongamos que tú quieres hacer esto, ¿no? ¿Sí me copias? ¿Sí me oís? Sí. Una idea que se me ocurre es que tú podrías calcular esto para un rango de valores de x, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, para un x fijo, ¿no? Igual a 1, digamos, ¿no? ¿Sí? Tú dices, bueno, ¿cuánto vale la función de densidad, no? Entonces, bueno, la función de densidad en 1, ¿no? Sería entonces la integral, ¿no? ¿Correcto? De hecho, voy a hacer yo también el experimento, ¿no? Sí. Y entonces tú tienes una integral, ¿no? De una sola variable. Ahora, aquí el resultado te va a dar entonces un número, pero es la función evaluada en 1. ¿Correcto? Entonces podrías hacer esta integral para un cierto rango de valores, ¿no? Y el resultado sería una matriz de valores, ¿no? O sea, una tabulación de tu función. ¿Sí me entiendes? O sea, Sí, tú dices, bueno, yo tengo una función de x, ¿no? Entonces, bueno, yo voy obteniendo valores, ¿no? Valores, ¿no? Producto de resolver esta integral para x igual a 1, x igual a 1.5, estoy poniendo valores hipotéticos, ¿no? Y al final entonces tienes los valores de la función y tendrías entonces una tabulación, y esa tabulación te daría entonces la forma, digamos, graficada de la función de densidad de probabilidad. Eso podría ser una forma de hacer eso numéricamente. ¿Correcto? ¿Sí me entienden, no? Ok. Sí, bueno, entonces, ¿puede volver a regresar al código de MATLAB, por favor? Sí, el código de MATLAB, como tú ves, no está resuelto integral numéricamente, sino es una herramienta de cálculo analítico. Entonces aquí, tanto t como x son herramientas de cálculo analítico, y entonces me da la función, el resultado en función de x, que ese es el asunto, ¿no? Por ejemplo, mira, aquí yo digo, mira, sims, ¿no? Yo puedo decir, bueno, ahora voy a poner una variable que es y, ¿no? Y voy a calcular la integral de y, ¿no? ¿Sí? Respecto a y, ¿no? Y me da la integral, y cuadrado sobre 2.
¿correcto? Entonces, bueno, mi pregunta es, ahí cuando dice la función característica es exponente de menos un medio, lo que hicimos en la siguiente línea es saber cuál era la función característica. Entonces, la última línea me saca la función característica, que es el exponente de menos un medio de t cuadrada. Eso es lo que hizo en esa línea. Esa es mi pregunta. No sabía qué había hecho. Entonces, en la última línea, usted sacó la función característica. Bueno, aquí me faltó, sí tiene razón, aquí me faltó el coeficiente, ¿no? Es lo que me decían, ¿no? O sea, aquí me faltó el coeficiente, bueno, pero es proporcional a la integral, ¿no? O sea, digamos, a la función de densidad. Pero lo que te quiero decir es que no es numérico en sí, sino que ya MATLAB me lo hace todo. O sea, lo que hizo MATLAB fue integrar una función de dos variables, ¿no? De forma analítica. ¿Correcto? Por ejemplo, aquí yo puse la función y, ahora voy a poner, estoy escribiendo en mi funcioncita, espérate. Por ejemplo, yo puse y, ¿no? Y ahora voy a poner z, ¿no? ¿Sí? Sí. Y calculo la integral de y por z, ¿no? Respecto a y por z. Se me calcula y la z la deja entonces como constante, ¿no? Porque ya no va a aparecer en la integral, entonces me calcula respecto a y dejando la z como constante. Es lo mismo que acá. Aquí, como estoy calculando como respecto a t, ¿no? La x aparece como constante y sencillamente me calcula la integral respecto a t. Se puede hacer numérico, yo creo que viendo la idea que te expresé ahorita mismo, podría hacerlo así. ¿Ok? No sé si me quedó claro, si te quedó claro. No, es que mi duda es más que nada, Ajá. en este código, Sí. el 1 entre raíz de 2pi, ¿dónde queda? O sea, ese es, yo ya sé cómo sacar la función característica, que es la integral de menos infinito a infinito, de todo eso, ¿no? Pero ahí mi pregunta es, en el ejemplo que usted nos está enseñando, Ajá. ¿qué hizo ahí? O sea, utilizó el exponente de menos un medio de t cuadrada. ¿Qué es? ¿Eso qué es? ¿Es f de x? Esa es la función característica. Esa es la función característica. Lo que pasa es que hay un error. Aquí tendría que faltar el coeficiente. Aquí falta 1 sobre 2pi. Acá. ¿Ok? Sí. O sea, porque checa la función, la transformada de Fourier, ¿cómo es? La transformada de Fourier es así. ¿Correcto? No, pero, Sí. bueno, aquí sería menos, ¿no? Aquí falta el signo menos acá arriba, ¿sí? Pero en esa corrida de MATLAB lo que estamos sacando es la función característica. No. A ver, espérate, dame un segundo. Un segundito, ¿sí? Sí, gracias. Ajá, sí, el problema es que tengo un error hay un pequeño error acá, ¿no? Y aquí debía estar, o sea, esto es la transformada de Fourier de la función característica. Entonces, aquí debía ser, la función característica es e a la menos un medio t cuadrado. ¿Ok? Entonces aquí falta 1 sobre 2pi. Es que en el otro que nos mandó, la siguiente corrida, sí tiene el 1 entre 2pi. A ver. Entonces, por eso yo le preguntaba. Ahora, en el otro, déjame ver. Bueno, aquí falta el 1 sobre 2pi.
es un error. Ahora, acá estoy calculando la función característica. Entonces, como es la función característica, tengo que multiplicarla por la densidad de probabilidad. ¿Correcto? O sea, es el valor esperado de esta función. ¿Sí? ¿Sí? Por lo tanto, es la integral de la función por la densidad de probabilidad, que es e a la menos 1 medio de x cuadrado por 1 sobre raíz de 2pi. Ese es el problema. ¿Sí me entiendes? O sea, aquí aparece el 1 sobre raíz de 2pi porque es la función de densidad. Okay. Pero ahí entonces estaríamos sacando la función característica. La función característica. Está sacando la función característica. Y en el otro lado está sacando la función de densidad de probabilidad. ¿Ok? Entonces, bueno, acá faltaba el 1 sobre 2pi, ¿no? Porque como es el valor esperado de e a la i ux, ¿no? Bueno, en el otro caso, como era el valor esperado de e a la ux, entonces, bueno, aparece la función de densidad, y en el otro caso es la función característica. Si quieres, después te mando las funciones ya súper corregidas, ¿no? ¿Ok? Sí, ¿cree que nos pueda, bueno, no sé mis compañeros, pero a mí me ayudaría más ejercicios para poder sacar así como ese tipo de cosas? Sí, si quieres, ya me diste la idea, ¿no? Lo que voy a hacer es mandarles una tarea donde calculemos la transformada de Fourier por usando esta técnica. ¿Ok? ¿De qué forma? Yo les doy a ustedes la función característica, ¿no? Y ustedes tendrían que hacer la integral, pero para un rango de valores, y entonces aparecería, bueno, podría ser, porque esto, de esta forma lo pueden hacer sin necesidad de utilizar herramientas de cálculo analítico, sencillamente calculando la integral, ¿no? Entonces podría ser una opción, ¿no? Porque no sé si en R hay cálculo analítico, no estoy seguro si tienen esas bibliotecas. Entonces, o el propio Octave, si Octave la tiene, entonces necesitan hacer algo que puedan trabajar en cualquier, digamos, herramienta esta que permitan hacer cálculo numérico, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es describir bien la tarea, o cuál sería la forma de hacerla, a ver si ustedes pueden, no sé, por lo menos empezar a trabajar algo por ese estilo, ¿no? No sé, ¿qué les parece? Pues a mí sí me ayudarían los ejemplos y hacer un poco de ejercicio. Ajá. Ok, entonces lo hacemos así entonces. Bueno, creo que me extendí demasiado para variar. Les mando, bueno, voy a dejar de grabar porque si no el video va a ser inmenso.